Hola chicos, esta noche nosotros vamos a sumergirnos en uno de esos misterios que nadie pidió resolver. Pero aquí estamos igual. ¿Por qué una de las diosas más temidas y respetadas del Olimpo, sí, Atenea, la de la lanza, el casco y los ojos que te analizan como un examen sorpresa, se dedicaba a bordar búhos en sus túnicas? Sí, búhos, no rayos, no serpientes, búhos, y no solo uno de vez en cuando, muchos repetidos, han como un patrón obsesivo, como cuando te quedas pegado viendo el mismo video 48 veces porque tu cerebro decidió apagarse. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. La 1 de la madrugada, las 4 con insomnio existencial. No estás solo. Atenea tampoco dormía mucho, por cierto. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y comencemos juntos el viaje de esta noche. Tú estás caminando en una ladera polvorienta del Ática, el cielo teñido de naranja como si alguien hubiera derramado jugo de granada en la parte superior del mundo. No sabes por qué estás ahí, pero una voz suave sí. La mía te acompaña como una canción de cuna que viene de un anfiteatro vacío. Frente a ti, una figura aparece en alta, con armadura reluciente y mirada de yo sé más que tú y tú. También lo sabes. Pero lo más extraño no es su lanza ni su escudo, es que está bordando literalmente en aguja hilo dorado, una tela extendida sobre su regazo, y no cualquier tela, una túnica larga, de lino bendecido, con bordes tan rectos que podrían competir con un ingeniero romano no Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra estratégica y la artesanía. Tiene una aguja en la mano y una expresión de concentración que podrías encontrar en alguien intentando recordar si apagó la estufa. Cada movimiento de su mano es preciso, casi militar. El hilo se desliza y tú notas que está cosiendo, sí, un búho en otro, y otro más. Una especie de desfile silencioso de aves con ojos redondos y cejas sospechosamente críticas. Pero ¿por qué? ¿Por qué alguien con la capacidad de desatar tormentas políticas en el Olimpo estaría aquí, bordando un desfile aviar? Teisa cerca, aunque con cuidado. Atenea tiene fama de lanzar lanzas antes de lanzar advertencias, pero hoy está calmada y tú aprovechas para observar. Sus dedos se mueven como si tocaran una lira invisible. Las líneas del bordado no son simples decoraciones. Hay patrones geométricos entrelazados con símbolos que reconoces vagamente, como si estuviera escribiendo algo con hilos. Lo que pocos recuerdan es que Atenea no era solo diosa de la guerra, sino también de la artesanía. Sí, como una patrona olímpica del hazlo tú mismo. De hecho, según una inscripción olvidada en una vasija que ahora sirve como maceta en un museo en Nápoles, ella enseñó a los humanos no solo a pelear con estrategia, sino a tejer, hilar, bordar y construir. En serio, entre embestidas y arengas, la diosa tejía literalmente multitasking y el búho su símbolo. Bueno, ahí empieza el chisme. Los historiadores todavía debaten si el búho fue símbolo de sabiduría antes o después de que Atenea lo adoptara. Algunos sugieren que ella eligió al ave por su capacidad de ver en la oscuridad, un guiño metafórico a su habilidad para ver lo que otros no ven. Otros dicen que simplemente le gustaba el sonido que hacían, o que los búhos eran los únicos animales que no le tenían miedo. La verdad, Neidis, pero lo cierto es que ese animalito se volvió inseparable de su imagen, como el pingüino del logo de Linux o el unicornio en las botellas de shampoo infantil
una curiosidad marginal. En las monedas atenienses del siglo V a.C., el reverso no mostraba la cara de un rey ni una escena de batalla, sino un buon, y no uno muy estilizado. Más bien, uno que parece haber visto cosas horribles. Como un influencer viendo sus propios TikToks de 2020, y mientras tú sigues mirando a Atenea bordar, te das cuenta de que no solo repite el búho por símbolo, hay pequeñas variaciones. Uno tiene las alas extendidas, otro parece dormido, uno más lleva en el pico una ramita de olivo. Mensajes, estados de ánimo o simplemente Atenea probando estilos como quien escoge filtros de Instagram. El sonido del hilo atravesando la tela es hipnótico. Tú empiezas a escuchar algo más como un murmullo suave, casi en canto. Atenea no está sola, de su túnica emanan recuerdos. Cada puntada parece encerrar una historia en una batalla, una victoria silenciosa o quizá una noche aburrida en el Olimpo, sin nada mejor que hacer. ¿Sabías que muchos héroes venían a ella no solo por consejo militar, sino también por encargos estéticos? Hay un viejo mito que no pasó el casting para los libros escolares, donde se dice que Perseo le pidió a Atenea un escudo reflectante para enfrentarse a Medusa, pero también le pidió que bordara unos búhos en la capa. Por suerte, decía Atenea, accedió, pero se burló de su elección de colores durante siglos. Y es que bordar no era un pasatiempo para la diosa, era una forma de dejar marca. Los guerreros dejaban cicatrices, ella, puntadas. Chupía. En eso, mientras el sueño comienza a pesar un poco en tus párpados, uno de los búhos bordados te guiña un ojo. ¿Lo imaginaste? Tal vez. O tal vez no. ¿Recuerdas el buhón ese que te guiñó el ojo? No es que hayas olvidado que solo estaba bordado en la túnica de Atenea, pero ahí está otra vez, observándote desde la tela, con esa mirada penetrante de alguien que ha leído todos los pies. De foto de Instagram y todavía no está impresionado. El búho no parpadea, jamás, ni siquiera cuando la brisa levanta un poco el borde de la túnica y el hilo dorado brilla como si cada puntada estuviera hecha de rayos de luna trenzados con paciencia olímpica. Y tú piensas, ¿por qué un búho? ¿Por qué no un halcón veloz? ¿Una serpiente astuta? ¿O una cabra que grita como humano? Esas ya existían en Grecia, te lo prometo. Pero no, fue un búho, y específicamente el Atene noctua, también conocido como mochuelo europeo. Una criatura pequeña, compacta y con una expresión perpetua de desaprobación silenciosa. Básicamente, el espíritu animal de los maestros de filosofía de la antigua Academia Atenea. Sin mirar, habla por primera vez. Su voz es como una ráfaga de viento, que ha leído muchos libros. Los ojos del búho ven lo que tú no ves, dice, y tú tragas saliva, más por respeto que por miedo, o tal vez un poco de ambas. Mientras ella sigue bordando, tú sigues a ese búho, el real, que está posado sobre una viga de piedra al borde del Olimpo. Parece hecho de sombra, de humo espeso y sabiduría prehistórica. Cuentan que este ave acompañaba a Atenea en cada batalla, no como mascota, sino como consejera silenciosa. Observaba los movimientos del enemigo desde el cielo, y con un simple giro de cabeza, esos giros raros de 270 grados, le daba a la diosa la ventaja de saber por dónde vendría la próxima emboscada. No hay evidencia científica sólida de esto, claro, pero tampoco la necesitas. Estás aquí, caminando por un sueño con una diosa y una túnica parlante. Dato curioso, los antiguos atenienses creían tanto en el poder del búho que llevaban amuletos con su figura, escondidos bajo sus togas como si fueran estampitas de la suerte. Algunos incluso los cosían en la ropa interior en sí. Ropa interior bendecida
por el ave de los ojos abiertos eternamente. Y tú pensabas que los boxers con Pikachu eran atrevidos a los búhos. Además, eran considerados criaturas liminales. Estaban entre el día y la noche, entre el sueño y la vigilia, justo como tú ahora. Hay quienes decían que los búhos eran espíritus de sabios fallecidos, observando desde los árboles para asegurarse de que los vivos no dijeran tonterías en las plazas públicas. Claro, los vivos decían tonterías igual, pero al menos alguien los miraba feo. Los historiadores todavía debaten si el búho fue una elección puramente simbólica o si Atenea domesticó al primero como experimento divino. Hay incluso una teoría marginal que probablemente surgió en un simposio con mucho vino, que afirma que el primer búho de Atenea, en realidad, era un oráculo transformado en ave por accidente, tras un hechizo mal formulado. No está comprobado, pero suena como algo que pasaría en el Olimpo. Ahí, cada martes alguien se transformaba en algo por error mientras Atenea avanza con su bordado. Tú notas que cada búho está ligeramente distinto. Uno tiene plumas más. Albert otro parece girar el cuello hacia ti con una expresión como de ¿otra vez tú aquí? Uno más tiene alas extendidas, como si estuviera a punto de volar fuera de la tela. Y tú empiezas a sospechar que esto no es una túnica cualquiera, sino un mapa, una constelación secreta o una especie de código cifrado que solo la diosa comprende. Ella habla de nuevo, sin mirarte. Cuando los hombres dormían, el búho velaban cuando los soldados temblaban. Él veía con claridad, tú asientes con la cabeza, aunque no estás muy seguro de lo que significa, pero suena importante. Y con esa voz, cualquier cosa suena como una advertencia divina, una excentricidad que no se cuenta mucho en la Atenas clásica. Los templos dedicados a Atenea solían incluir figuras de búhos ocultas en las molduras del techo, no tanto por reverencia, sino por superstición. Se creía que si un visitante mentía dentro del templo, los búhos lo sabrían. Y aunque no hicieran nada, esa mirada silenciosa bastaba para que más de uno confesara hasta lo que no había hecho tú. Levantas la vista, el búho bordado ahora parece más nítido, como si acabara de salir de la aguja y aún estuviera caliente. Te preguntas cuántos búhos habrá bordado Atenea en su existencia, en decenas, en cientos, miles. Quizás cada uno representa una idea, una batalla, una advertencia o simplemente un hábito. Tal vez bordar búhos es su forma de organizar sus pensamientos, como quien hace listas de pendientes o construye castillos de naipes cuando no puede dormir. Porque, por cierto, los dioses también sufren de insomnio, especialmente los que deben cargar con la sabiduría del mundo y lidiar con sus colegas inmaduros. Te estamos mirando. Dionisio en el búho de la túnica gira la cabeza otra vez. ¿O fue el real? Difícil saberlo ya. La línea entre lo bordado y lo vivo se va difuminando. Sonido del hilo vuelve, pausado, constante, como un metrónomo de calma. Y tú, que al principio solo estabas curioso, ahora estás cada vez más hundido en la escena, como si tu cuerpo se disolviera un poco entre los pliegues del lino, entre las sombras suaves del búho que no parpadea. Tú respiras más lento, te das cuenta de que llevas un rato sin moverte, y el búho sigue allí, vigilando como una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, alguien o algo está despierto, observando por ti mientras duermes. Tú sigues en silencio, más cómodo ahora, como si la piedra bajo tus pies hubiera aprendido a parecerse a una alfombra mullida. La túnica de Atenea ondea levemente, y tú ves que no solo hay búhos. Al acercarte, lo notas. Entre el plumaje meticulosamente bordado, hay cosas en formas, en artefactos, objetos que no tienen nada que ver con la naturaleza. ¿Eso es una sandalia alada? Y ese borde dorado parece una hebilla. Sí, son zapatos. Zapatos voladores. Y
tú piensas, ¿Atenea borda moda? No exactamente. Lo que estás viendo no es un catálogo divino de ropa de temporada. Es un archivo, una biblioteca cosida con hilo, donde cada túnica representa algo más que una prenda. Aquí hay historia, en estrategia, en recuerdos. Y si estilo uno de los bordados más elaborados te llama la atención, aparece una armadura completa, pero estilizada, incrustada en un diseño en espiral. Cada escama de metal tiene detalles diminutos, casi invisibles, como si alguien hubiera bordado el reflejo de la guerra al literalmente. Y tú, que no sueles fijarte tanto en la ropa, no puedes apartar los ojos. Atenia murmura, sin dejar de bordar la túnica de una diosa. No solo visten protege, habla, miente si es necesario. Y tú entiendes que estás viendo algo más parecido a un libro de hechizos con mangas que a una prenda andando. Histórico relevante. En la antigua Grecia, la ropa tenía más que una función estética. En los festivales panatenaicos, sí, esos donde lanzaban jabalinas como si fueran confeti y desfilaban como si los dioses usaran filtros. Se ofrecía a Atenea un peplo ceremonial bordado por las mujeres más virtuosas de la ciudad, no cualquier tela, un peplo de tamaño casi mural, bordado durante todo el año, con escenas de la gigantomaquia en la batalla entre los dioses olímpicos y los gigantes. Era básicamente una versión bordada de una película de acción, pero aquí entre nosotros, el detalle que más llamaba la atención no eran las escenas épicas, era que siempre había un búho escondido en algún lugar del diseño, como un guiño secreto. Un te estoy vigilando con hilos de oro mientras tú exploras visualmente la túnica de Atenea. Encuentras una sección donde los bordados tienen textura en relieves, como si en lugar de tela estuvieras tocando metal. Y efectivamente, allí hay una túnica que no se arruga, Q Paris Blind Date, que suena con un leve clink metálico cuando la brisa la mueve. No todas las batallas se luchan con espadas, susura Atenia. Algunas se ganan antes, en la elección de la ropa. ¿Recuerdas ese protector solar de excremento de cocodrilo del que hablamos en otro mito? Bueno, la gente de la antigüedad también tenía sus curiosidades textiles, como esa vez que los espartanos crearon capas de lino tan endurecidas con resina y sal que crujían al caminar para intimidar al enemigo. Sí, en ropa intimidante por el sonido, como una chamarra de cuero que nunca se calla. Una curiosidad aún más marginal. Existe una hipótesis, rara pero entretenida, que sugiere que Atenea creó túnicas tácticas, donde los patrones servían como códigos de comunicación. Así, un diseño con 8 búhos, un olivo y una lira podía significar negociar antes del amanecer. No confiar en el embajador espartano, como un WhatsApp bordado, fantasía tal vez ingenioso. Totalmente, tú te acercas a otra parte del ropaje. Esta vez hay algo que parece un cinturón, pero el bordado muestra escenas en miniatura en un ejército en formación cerrada. Caballos al galope, una estratega, probablemente ella misma, señalando un mapa. Te das cuenta. Atenea borda como un general dibuja planes. Cada puntada es una orden, una predicción, una advertencia. A los historiadores todavía debaten si estas túnicas tenían alguna función mágica real o si el solo hecho de vestirlas alteraba la percepción de quienes las veían. Una especie de placebo divino. ¿Ansí crees que la túnica de Atenea te protege? Entonces lo hará. O quizás el temor que infunde ver a la diosa con una armadura bordada de búhos es más poderoso que cualquier hechizo en el búho real. Sí, sigue ahí. Se posa ahora sobre uno de los pliegues de tela. Se acomoda, parece satisfecho. Tú también. Aunque no sabes por qué, hay algo extrañamente reconfortante en ver a una diosa trabajar con hilo
y paciencia. Mientras todo el mundo allá abajo se preocupa por guerras, traiciones o impuestos en dracmas, Anatenea deja de bordar por un momento. Observa su obra, como quien mira una pintura que lleva meses elaborando. Luego, levanta una parte de la túnica. Esta fue para la batalla de Maratón. Dice, no me la puse, pero bordarla ayudó y tú entiendes algo. No todo lo que se borda se usa. A veces se borda para recordar algo, o para procesar, o simplemente para no gritar. El sonido del hilo ha cesado en el búho, inmóvil. Ahora parece parte de la túnica otra vez. Tú, medio dormido, empiezas a ver los bordados moverse. Las alas del ave se abren. Las túnicas se elevan como si flotaran en agua, o en sueños, o en recuerdos que no son tuyos. Y antes de que puedas preguntarte si todo esto está pasando o si ya estás dormido, la voz de Atenea resuena una última vez. Los hilos son caminos, y cada uno te lleva a una historia que no sabías que conocías. Tisixeli, justo al borde entre la vigilia y el sueño, en ese lugar cómodo, donde los bordados cuentan más que los libros, y un simple hilo parece tener más poder que una espada. Atenea, de nuevo en silencio, desliza el hilo por la tela, como si tejiera no solo figuras, sino memorías, y tú, sin darte cuenta, te encuentras siguiéndole el ritmo, como si cada puntada formara un pensamiento que se adhiere suavemente a tu conciencia. En esta ocasión, la escena que se va formando en la túnica es más clara, más intencional. Ya no son solo búhos, is on passage, colinas suaves, árboles retorcidos por el viento y al centro, un campamento, una estrategia en una batalla. Antes de suceder en cada bordado es una reconstrucción, dice Atenea. Y por un momento, tú no sabes si se refiere a la imagen o a ti mismo. Te acomodas, te dejas llevar porque lo que estás viendo y viviendo es un bordado que recuerda, aunque revive. Ella borda no solo lo que pasó, sino cómo debió haber pasado, porque Atenea no era diosa de la fuerza bruta. No, ella era la mente que diseñaba la victoria antes de que la guerra comenzara, y para eso tejía no con palabras, con hilos. La escena avanza. Tú ves un ejército en miniatura, bordado en tonos de azul y gris, como si estuvieran marchando entre sombras, y justo frente a ellos, el mapa táctico de una batalla en líneas, punteadas, pequeños estandartes y una serie de flechas que se cruzan como si fueran caminos mentales. Anatenea te explica que los humanos piensan con mapas, con diagramas, pero los dioses, ellos piensan con símbolos, con ritmos, con imágenes que se superponen y se mueven. Y cuando no hay guerras reales que librar, ella borda simulacros, hipótesis de conflictos en posibilidades. Por eso, sus túnicas están llenas de lo que no fue, lo que pudo ser y lo que solo vivió en su imaginación divina, hecho histórico ampliamente conocido. La batalla de Salamina fue ganada gracias a una estratagema. Los griegos fingieron retirarse, guiaron a los persas a un estrecho y los rodearon. Y aunque la victoria se atribuye a Temístocles, muchos decían que había recibido una visión, que una mujer de ojos grises y armadura tejida le habló en sueños la noche anterior. Casualidad, tal vez. Reescritura divina. Muy probablemente tú observas con más atención y te das cuenta, los hilos dorados que utiliza Atenea no son comunes. Brillan con luz propia. Se entrecruzan como si tuvieran voluntad. Uno se bifurca, se detiene, vuelve atrás, como si no supiera qué camino tomar. Ese es el hilo de la duda, murmura la diosa, sin mirarte. Y tú te ríes un poco, aunque no sabes si es por nervios o porque realmente entiendes lo que quiso decir Ana. Hay algo hipnótico en ver cómo ella planea, como si cada punto de cruz fuera una decisión, como si cada color representara una variable. A veces sus manos se detienen,
Rehace una línea, borra un gesto, cambia una figura. Tú podrías jurar que ha deshecho y rehecho el mismo punto al menos 7 veces en una curiosidad excéntrica en algunos talleres textiles de la antigua Grecia. Las bordadoras profesionales contaban sus errores con pequeñas cuentas escondidas entre las costuras. Se pensaba que cada error reconocible liberaba a la prenda de la vanidad absoluta. Así, los dioses no se enfadarían por una creación demasiado perfecta. Y tú, viendo a Atenea deshacer con paciencia casi humana su trabajo, piensas, incluso la perfección se toma descansos a los historiadores. Todavía debaten si las túnicas de Atenea eran realmente utilizadas en batallas simbólicas o si eran simplemente una manifestación artística de su carácter dual, la diosa que pensaba como soldado y tejía como madre. Algunos defienden que cada túnica era un tratado, otros que era un tipo de magia visual. Pero hay quien sugiere, en textos marginales y muy poco leídos, que bordar era su manera de prepararse para lo inevitable, que incluso los dioses no lo controlan todo. En la imagen se completa. Tú ves una batalla en su totalidad, pero no hay sangre, no hay gritos. Solo líneas, solo gestos, solo ideas. La guerra reducida a un ejercicio de forma. Y tú piensas, así debe de soñar la guerra. Cuando no quiere doler, Atenea se detiene. Mira la imagen terminada. Fue una buena estrategia. Dice, no, la usé ya, pero saber que podía hacerlo fue suficiente. Y tú lo sientes, la tranquilidad de tener un plan, aunque nunca lo necesites. Cómo llevar paraguas cuando no hay nubes. Cómo guardar el último trozo de pastel, por si acaso te das cuenta de que tú también tienes bordados internos. Planes que no compartiste, ideas que tejiste en la cabeza por si el mundo pedía más de ti, pero nunca fue necesario. Y aún así, están ahí. Tú eres, en parte, las estrategias que jamás aplicaste. El viento vuelve a soplar. La túnica se mueve. La escena desaparece. Y tú, más cerca del sueño, te dejas mecer por el recuerdo de un hilo que trazaba caminos imposibles, que contenía guerras sin estallidos, y que te hacía sentir, por fin, seguro entre los pliegues del pensamiento de una diosa. Te despiertas, o mejor dicho, te reincorporas un poco en ese limbo entre lucidez y sueño, dentro de un salón silencioso. No estás seguro de cómo llegaste allí, pero lo reconoces. Ya has estado en lugares así en sueños. Tono dorado y polvoriento, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo por respeto. Estás en lo que parece ser la sala de costura del Olimpón. Sí, eso existe, y no es un rincón con cojines florales y música de arpa de fondo. Es más bien una cámara sagrada, donde las paredes están cubiertas por estantes hasta el techo, rebosantes de carretes de hilo, bobinas brillantes, madejas de lana con colores que probablemente no existen en la tierra. Hay agujas tan grandes como tu brazo, y otras tan pequeñas que solo podrían ser usadas por ninfas invisibles. Atenea está al centro, rodeada de sus herramientas. El búho, o el que parece más jefe que mascota, está posado sobre un mueble alto, juzgándote como siempre. Tú no te sientes incómodo, solo curioso. Aquí, cada objeto parece contener una historia. Cada cesta guarda un secreto. Ella no dice nada al principio. Deja que mires, que respires ese aire con olor a aceite de oliva, cuero envejecido y, curiosamente, lavanda. Y luego, con voz pausada, casi como si pensara en voz alta, Atenea te cuenta que aquí es donde los hilos nacen con propósito. Porque para ella, bordar no es solo decorar, es decidir, es construir sentido cuando el mundo es demasiado caótico. Dato histórico ampliamente conocido
en muchos mitos griegos. El destino está representado por tres mujeres conocidas como las Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos, que tejen el hilo de la vida de cada persona. Lo curioso es que incluso los dioses les temían. Pero ¿qué pasaba cuando una diosa como Atenea, independiente y fuera del alcance de las Moiras, bordaba por su cuenta? Algunos decían que lo hacía para desafiar al destino, que cada túnica suya era una forma de crear hilos alternativos ante. Miras un telar gigante al fondo de la sala. Está hecho de madera clara, pero con detalles en bronce, y tiene una inscripción en griego antiguo que traduces intuitivamente para aquello que aún no ocurre. Y claro, aquí viene la parte extraña. El telar parece estar funcionando solo. Los hilos se entrecruzan sin manos. Los nudos se atan con precisión casi humana, y tú ves cómo lentamente se forma un patrón que no puedes descifrar. Ante recuerda a una constelación. Laberinto. Atenea sonríe. Ese es el telar de los Sisi, en donde guardo las decisiones no tomadas. Una curiosidad excéntrica en los antiguos griegos, especialmente los artesanos, solían guardar trozos de hilo recortado en frascos. Creían que si algún día se perdían en el bosque, podrían quemarlos y el humo los guiaría a casa. Al parecer, tiene toda una estantería con esos frascos, hilos de antiguos proyectos, sueños que se deshicieron o que nunca quisieron completarse. Y aunque parecen solo fibras, tú juras que uno de ellos respira. Los historiadores todavía debaten si esta famosa sala de costura realmente fue parte del mito, o una invención posterior de poetas que no sabían dónde meter tanta tela simbólica. Algunos textos antiguos la describen con exactitud, otros ni la mencionan. Pero entre los seguidores de Atenea más devotos, se hablaba de ella como un lugar donde las ideas se tejían antes de ser pronunciadas. Como si bordar fuera una forma de pensar sin hablar. Tú te acercas a una mesa baja. Encima hay una túnica medio terminada, solo la mitad está bordada. La otra está en blanco. El diseño muestra una serie de columnas cayendo, luego alzándose de nuevo, como si la civilización colapsara y luego renaciera. Eso es para más adelante, dice Atenea, y tú no preguntas. Sabes que algunas cosas están bordadas para el futuro. En una esquina descubres algo aún más inesperado. En una caja con hilos desordenados, rotos, sin propósito. Algunos son tan delgados que parecen hilos de telaraña. Otros están anudados y quemados en las puntas. Esos son hilos de pensamientos no dignos, murmura ella. Hay días impacientes, respuestas groseras, plains, y todos terminan aquí. Y tú piensas en tus propios pensamientos sueltos, los que nunca dijiste, pero sí pensaste. ¿También serían hilos así? Lo mejor y más extraño de esta sala es que no hay ruido. Ningún telar cruje, ningún hilo chasquea. La magia del pensamiento divino es silenciosa, y eso de alguna manera te tranquiliza. Tú sabes que aquí no se grita qui sei, borda, y todo lo importante eventualmente encuentra su forma. El búho revolotea una vez, casi como para recordarte que el tiempo pasa, incluso en este lugar suspendido. Pero no tienes apuro. La luz se ha vuelto más suave y tú te dejas envolver por ese aire tranquilo, perfumado de algodón antiguo y calma dorada. Y justo cuando sientes que podrías quedarte allí para siempre, Atenea enrolla la túnica en la que trabajaba, guarda la aguja en un estuche de marfil y dice: ahora veamos lo que nunca debía haber bordado. El tono de voz de Atenea cambia apenas perceptiblemente. No es tristeza, no es ira, es algo más raro en una diosa en vergüenza. Y tú, como buen mortal curioso, te acercas con más cuidado que nunca, porque cuando una deidad admite haber hecho algo que no debía,
Bueno, eso suele ir seguido de tormentas, castigos o un búho extremadamente molesto. Anella abre un cajón largo y profundo que chirría como si llevara siglos cerrado, y de allí saca una túnica antigua, más oscura, más pesada. La tela es raída en algunos bordes y manchada en otros, como si hubiera pasado por manos mortales. Guerras y quizás algún festival en Delfos, con demasiado vino con dedos lentos, despliega la prenda. Y allí está un bordado enorme, imposible de ignorar. Una escena que vibra con tensión, incluso estando hecha de hilo. A la izquierda, una fuente sagrada. A la derecha, un tridente alzado. Y al centro, dos figuras enfrentadas a Atenea y Poseidón. Tú reconoces el mito. La disputa por Atenas, esa antigua competencia para ver que Dios le daría nombre y protección a la ciudad. Poseidón golpeó la tierra con su tridente y creó un manantial de agua salada, gran idea para una ciudad lejos del mar, claro. Atenea plantó un olivo. La gente eligió el olivo. Ella ganó al fin del cuento, ¿no? Bueno, no exactamente, porque lo que está bordado aquí es todo lo que no se contó. Y por cómo tiembla el hilo en la luz. Sabes que esta fue la vez que Atenea bordó lo que no debían en la túnica. Tú ves los gestos exagerados de Poseidón, su enojo inflado como un globo olímpico, sus cejas enormes, su trident más torcido de lo normal. El mar a sus pies, burbujeando como si alguien hubiera tirado detergente. Y sí, lo admitimos, Atenea lo bordó feo a propósito. Una caricatura de un dios, en hilo fino y técnica impecable, pero con la intención inconfundible de burla. Tú preguntas, ¿por qué lo hiciste? Y ella responde con una sinceridad tan tranquila que da miedo a Anne, porque necesitaba ganar y necesitaba recordarlo. Hecho histórico ampliamente conocido durante siglos. En las Panateneas, ese festival anual que a los atenienses les gustaba más que una tarde sin impuestos. Las jóvenes bordadoras tejían peplos con escenas mitológicas para regalárselos a la diosa. Pero en uno, solo en uno, fue descubierta una imagen demasiado parecida a la que tienes frente a ti ahora. Un Poseidón desfigurado, con ojos desorbitados y olas saliendo de las orejas. Fue considerado un escándalo. El peplo fue destruido. Neiri volvió a hablar del tema. Tú entiendes que esta es la versión original. El bordado prohibido, una forma de venganza silenciosa que Atenea nunca usó. Pero tampoco pudo quemar. Porque, aunque se gana, la humillación pesa a una curiosidad excéntrica. Hay un texto apócrifo, conservado en una tablilla parcialmente derretida, que afirma que tras ver el bordado, Poseidón se ofendió tanto que hizo que su caballo divino, Skyfios, relinchara con acento dórico durante semanas. Una venganza absurda, pero muy molesta en los banquetes, especialmente cuando el caballo se ponía a opinar sobre arquitectura. A los historiadores todavía debaten si el conflicto entre Atenea y Poseidón fue realmente por Atenas, o si era parte de un juego de poder más amplio en el Olimpo. Algunos insisten en que los dioses proyectaban sus rivalidades en el mundo humano solo para entretenerse. Otros creen que estos episodios eran auténticos ejercicios de orgullo divino, en los que cada acción, como bordar una túnica ofensiva, tenía consecuencias reales. Atenea enrolla la túnica lentamente, la guarda, sin decir más. Pero tú sientes que acabas de ver algo íntimo, algo que ni los templos ni los mitos te contarían jamás. Una diosa, en silencio, lidiando con su propio resentimiento a través de hilos y formas. Porque los dioses no gritan, bordan en Itu. Tú empiezas a comprender que cada túnica aquí no es solo una prenda, es un estado de ánimo, una confesión, un acto de catarsis con aguja y paciencia divina.
Hay algo humano en eso. Extrañamente reconfortante. El búho emite un sonido corto, como un clic, como un basta por hoy. Atenea asiente. Seipondupai y sus túnicas crujen como pergaminos. Algunas cosas no deberían haberse bordado, dice, pero algunas heridas también necesitan su espacio, aunque sea en tela. Y tú, sintiéndote más liviano, más dormido, te recuestas sobre un rollo de lino que huele a madera vieja y polvo de estrellas. La habitación gira suavemente, como una rueca, y el hilo de la historia, aún vibrante, te lleva a la siguiente puntada. Estás acostado ahora, sobre una colcha de tela celestial que parece recordar todos los sueños que alguna vez tuviste, y los acomoda, como si fueran una manta de retazos que respira. El techo sobre ti está cubierto por más túnicas colgadas, enrolladas, o a medio hacer, y cada una susurra algo que no puedes oír del todo, como una conversación entre nubes, pero justo frente a ti, colgada sola y en silencio absoluto, está la túnica de los castigos. Sí, suena dramático, y lo es. Atenea se acerca a ella sin tocarla, solo la observa Antu también, porque esta no es una prenda común, no tiene búhos, no hay bordados bonitos ni figuras equilibradas, no hay olivos, ni mapas, ni símbolos de victoria, solo cows, figuras torcidas, líneas que se enredan y se cortan, colores intensos en tonos oscuros y al centro, una figura muy familiar, una joven, con los ojos tapados y las manos llenas de hilo. ¿Es Arachne? Preguntas, aunque ya lo sabes, Atenea. Asiente en sus ojos grises, no parpadean. Ella tejía mejor que yo, dice. Tú no sabes si lo dice con enojo, tristeza o resignación. Tal vez todo eso, hilado finamente, hecho histórico ampliamente conocido, el mito de Arachne, cuenta que esta joven mortal, hija de un tintorero, era una tejedora tan hábil que comenzó a alardear que podía vencer a la propia Atenea en un duelo de tejido a un grave error. Como retar a un chef con estrella Michelin a hacer sopa instantánea, pero mejor. Atenea se disfrazó de anciana para advertirle. Arachne no se echó para atrás, así que la diosa aceptó el reto. Ambas tejieron. Y, para horror de todos los académicos de entonces, Arachne ganó en el tapiz de Arachne, que tú puedes ver ahora, bordado en miniatura. Dentro de esta túnica más grande, retrataba a los dioses, cometiendo errores en engaños, arrogancia. Era perfecto, y cruel Atenea lo vio, lo reconoció guay, lo destrozó. Luego transformó a Arachne en una araña, y desde entonces las arañas tejen en silencio, con una técnica que ni los dioses han podido igualar. A los historiadores todavía debaten si el castigo de Arachne fue realmente por su arte o por su insolencia. Algunos creen que Atenea actuó por orgullo, otros piensan que fue un intento de proteger la imagen divina. Pero hay una tercera interpretación, la menos popular, en que Atenea sintió miedo, porque por primera vez una mortal no solo la alcanzó, sino que la superó. Y los dioses, aunque eternos, también sienten vértigo en una curiosidad excéntrica en la isla de Kos. Durante siglos, las tejedoras tejían sus nombres al revés en sus obras, como una forma de no tentar a Atenea. Era una superstición común que usar tu verdadero nombre en una prenda hermosa podía invocar la misma suerte que Arachne. Nadie quería acabar colgando boca abajo en una cueva. Tú miras esa túnica del castigo. Hay algo en ella que pesa, como si los hilos tuvieran memoria, como si el arrepentimiento fuera una textura. Atenea dice, casi en un susurro: nunca la usé, pero no puedo deshacerla. Y tú entiendes por qué. No se puede destejer el castigo. No, sin olvidar la lección. Y ella no quiere olvidar. Antea cercas. Y ves,
En una esquina escondida del diseño, una pequeña araña bordada en solitaria. Equilibrada es perfecta, demasiado perfecta para una túnica tan desordenada. La única puntada que parece tranquila en tú, no sabes si la bordó Aracne antes de ser condenada o si fue Atenea después, en secreto, como una especie de disculpa que no se atreve a pronunciar. Pero está ágil silenciosa como una firma en el búho. Posado en una viga, lanza un sonido seco, una advertencia o quizás un recordatorio. No todos los hilos deben tocarse. Atenea enrolla la túnica del castigo con manos lentas, como quien envuelve una herida que ya no sangra, pero aún duele. Luego te mira y dice: no todos los bordados son enseñanzas, algunos son cicatrices. Tú te quedas pensando en eso, en tus propias cicatrices, las que no se ven, pero a veces tiran como un hilo mal anudado bajo la piel. Y por primera vez en mucho tiempo sientes que está bien tenerlas, que están ahí para recordarte que fuiste humano aunque lo sigues siendo, y que incluso una diosa, con sus túnicas bordadas por siglos, guarda en silencio lo que no puede perdonarse del todo en él. Sueño vuelve a ti como una manta pesada, tibia, necesaria, y mientras los hilos se alejan y las arañas duermen, tú también cierras los ojos. Cuando abres los ojos, si es que alguna vez los cerraste del todo, estás fuera del taller. No sabes cómo llegaste allí. No Hugo Poirot ni transition. Solo el cambio sutil de ambiente, como si el sueño hubiera dado clic en siguiente. Capítulo sin pedirte permiso. Anne está sobre una colina, bajo una noche despejada. El cielo está cuajado de estrellas tan cercanas que podrías jurar que se mueven lentamente, como si buscaran su lugar. Frente a ti, Atenea está de pie, la túnica ondeando en un viento que tú no sientes. Pero esta túnica es distinta. No tiene escenas de batallas ni de castigos, no hay búhos, ni mapas, ni derrotas bordadas con ironía. Es una túnica completamente blanca, inmaculada Anne. Y sin embargo, tú sabes que no está vacía. ¿Por qué no tiene nada? Preguntas, y ella te responde: porque está hecha de los hilos que no existen aún. Parece una contradicción, o un poema o ambas cosas. Pero entonces, ella extiende una mano. El aire frente a ti se ondula ligeramente, como agua vista a través del calor. Y ahí, suspendidos, flotando en la nada, comienzan a formarse los hilos del futuro invisibles, palpitantes, tentativos. Cada decisión que tomas puede bordarse aquí. Murmuran, pero solo si es lo suficientemente silenciosa. Tú das un paso más cerca y empiezas a ver cosas en un hilo que muestra un jardín, tú caminando en él, con las manos en los bolsillos, silbando. Otro hilo más arriba que te muestra escribiendo algo importante a una carta quizás, o un mensaje que nunca envías. Y uno más fino que todos espinas visible. Tú durmiendo, tranquilo, mientras alguien, una figura, un búho, vela tu sueño desde la sombra. Esos son los hilos que podrían ser, que no han sido, pero tampoco han desaparecido. Han hecho histórico, ampliamente conocido. En algunas tradiciones oraculares griegas, se creía que los destinos no estaban escritos en piedra, sino suspendidos en tela. Un telar sagrado escondido en el santuario de la dona supuestamente registraba en patrones abstractos los cambios de voluntad de los humanos. No letras, no números, solo nudos en colores en tensión. Como si el universo usara una bufanda para contar historias. Atenea recoge uno de los hilos. Invisibles lo observa. Lo dejaste caer hace tiempo, te dice, casi con ternura. Tú no sabes a qué se refiere, pero te duele un poco una curiosidad excéntrica. En el siglo IV, un grupo de filósofos llamados los celadores del hilo defendían
La idea de que los sueños eran intentos del alma por bordar versiones alternativas de la realidad. Dormir, entonces, era tejer, y despertar, deshacer. Solo fragmentos quedaban al amanecer en las puntadas más firmes, los colores más intensos. Todo lo demás se perdía, y tú te das cuenta de que estás justo en ese punto, entre el sueño y el olvido, entre el hilo que permanece y el que se desvanece. Cada vez que has tomado una decisión sin pensar demasiado, cada vez que dices, no importa, o mañana lo hago, quizás dejaste un hilo atrás y Atenea los guarda aquí, no para juzgarte, sino para darte una segunda mirada, una oportunidad. A los historiadores todavía debaten si Atenea fue alguna vez una diosa del destino menor, antes de ser reconfigurada como patrona de la sabiduría. Algunos textos tempranos la muestran manipulando hilos del tiempo, guiando sueños, ajustando patrones del mundo sin que los otros dioses lo supieran. No tejía solo túnicas, tejía posibilidades. Tú ves cómo los hilos invisibles comienzan a dibujar algo más grande. Una figura, una historia, pero no él. Tú que estás ahora, otro Nuno que sigue caminando, que sigue el hilo en la oscuridad, como quien sigue una canción lejana. Y mientras esa figura avanza, el hilo que la sostiene vibra, se ilumina y desaparece Anatenea. Se gira hacia ti y por primera vez sonríe sin ironía. Todos tenemos una túnica que aún no bordamos. Algunos la ignoran, otros, como tú, la sueñan. Primero, tú asientes, sin saber si comprendes del todo, pero con el corazón más ligero. Y así, en medio de la noche griega, que no existe, bajo un cielo bordado con posibilidades, dejas que tus pensamientos se acomoden, que tus errores se enreden y que el hilo silencioso te envuelva como una promesa sin prisa. Atenea camina ahora por un estrecho sendero que parece hecho de piedra pulida, pero tú notas algo extraño. No hay suelo firme bajo sus pies, o al menos no uno que siga las reglas. Con cada paso, el terreno cambia de textura, de mármol a madera, de tela a humo, como si el suelo estuviera recordando donde estuvo antes cría. Tú la sigues, por supuesto. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Pero pronto te das cuenta de que no estás caminando hacia un lugar, estás caminando hacia una historia. Frente a ti se levanta una estructura que no es un templo, ni una casa, ni una caverna. Es una especie de pabellón sin techo, sostenido por columnas hechas de carretes de hilo gigantes, como si alguien hubiera construido un palacio entero, usando solo herramientas de costura, y la idea vaga de una ruina antigua ahí al centro, sobre un pedestal bajo, cubierto con una manta que parece parpadear. Hay una sola túnica. Esta sí tiene búhos en docenas, tal vez cientos, algunos pequeños, ocultos entre hojas, otros grandes y de alas extendidas, cosidos con tanto detalle que tú casi esperas que se giren a mirarte honesta, dice Atenea. Es la túnica que uso cuando necesito recordar por qué enseño. Tú levantas una ceja mental, una túnica para recordar que eres maestra. Ella asiente, los dioses olvidamos todo el tiempo. ¡No! Por negligencia, por exceso. Y tú piensas en todas las veces que abriste un cajón y olvidaste por qué. Oh, caminaste hacia la cocina sin recordar qué buscabas. Multiplica eso por milenios de existencia y súmale mortales tercos. Tiene sentido, han hecho histórico ampliamente conocido. Anatenea fue patrona de la educación, las artes y la estrategia. Pero lo que no siempre se dice es que también era la diosa que ayudaba a los artesanos, a los escultores, a los inventores, aquellos que aprendían haciendo. En algunas ciudades tenía más templos en escuelas que en campos de batalla. En la túnica que observas
Tiene bordadas pequeñas escenas que cambian mientras la mira. Sí, cambian en un niño aprendiendo a leer con un tablón de cera, una torciendo lana entre las manos con una sonrisa serena, un anciano enseñando geometría con un palo en la arena, ni búhos, siempre búhos, no como símbolos de juicio, más bien como testigos pacientes. Anatenea acaricia una esquina del bordado. Cada uno de estos representa a alguien que escuchó, y tú, en medio de este sueño suave, empiezas a sentir un nudo en el pecho que no es tristeza, es otra cosa. Es esa mezcla entre nostalgia y gratitud, porque tú también has aprendido. Has escuchado en una curiosidad excéntrica en ciertas escuelas de cerámica en Atenas. Existía la tradición de bordar con aguja los primeros errores de cada aprendiz sobre un trozo de lino. Quemaban esa tela después de un año como una especie de purificación académica, pero algunos alumnos la escondían y la guardaban como un talismán. Eran los errores lo que les hacía sentir que aprendían y tú piensas en los errores que no quemaste, los que guardaste en silencio porque sabías que, de alguna forma, te estaban bordando por dentro. A los historiadores todavía debaten si Atenea bordaba estas túnicas por sí misma o si solo supervisaba el trabajo de otras bordadoras divinas. Pero hay un fragmento de una vasija ática que muestra a la diosa sola, sentada, hilando junto al fuego, no en actitud majestuosa, más bien tranquilán, como alguien que necesita el gesto para entenderse a sí misma. Tú te sientas a su lado, no dices nada. Ella tampoco, solo ves la túnica y piensas que si alguna vez una prenda pudiera tener voz, esta hablaría en susurro, como una maestra de voz baja que da más miedo que una que grita. Atenea rompe el silencio. No enseño para que me escuchen, enseño para que sigan pensando cuando yo ya no esté. Tú asientes, porque tú también has tenido maestros así. O tal vez lo fuiste para alguien, sin saberlo. En la noche es más tibia ahora. El pabellón, aunque sin techo, se siente como refugio. El búho revolotea una vez, dejando caer una pluma. Tú no pesa nada, pero al tocarla, sientes algo extraño, como si tu mente recordara algo que aún no aprendió. Y mientras la túnica sigue mostrando escenas, una clase, un error, una mirada de entendimiento, tú entiendes algo esencial en Atenea. No borda por orgullo, borda para que no se olvide lo que realmente importa cuando todo lo demás se desvanece en tú. Mientras te acomodas para seguir soñando, te preguntas, ¿cuál será tu hilo de enseñanza? ¿Y quién lo bordará cuando tú, despiertas? Si es que en algún momento te fuiste del todo, con un sonido suave, como si alguien pasara una pluma por una superficie de tela. Cuando abres los ojos, ya no estás en el pabellón de los hilos. Ahora estás en un lugar más íntimo, más antiguo, a una habitación circular, pequeña, hecha de piedra clara y techada con ramas trenzadas. El aire está lleno de ese olor, entre incienso y cuero nuevo. La luz entra filtrada entre las ramas del techo, como si todo el espacio respirara una penumbra protectora. Aquí no hay búhos, ni columnas, ni túnicas monumentales. Solo una, colocada cuidadosamente sobre un maniquí de madera. Frente ella una silla en Atenea no está, al menos no aún ante sientas. A la túnica en el centro no es como las demás. No parece sagrada, ni gloriosa. No reluce, no impone. Es sencilla. El tipo de prenda que alguien usaría para caminar por un mercado, para leer junto a una fuente, para cuidar plantas. Pero cuando miras de cerca, descubres que cada costura está bordada con palabras diminutas, casi imperceptibles phrases. Fragmentos preguntas ante acercas más. ¿Y si simplemente digo que no? ¿Por qué debo elegir entre dos caminos rotos? ¿Dónde termina el deber y empieza el deseo? No hay
imágenes, solo dudas. Y entonces, entiendes, esta es la túnica de las preguntas sin respuesta a un hecho histórico ampliamente conocido. Los griegos no tenían una palabra única para sabiduría como nosotros. Tenían sofía, conocimiento profundo. Pronesis, sabiduría práctica. Episteme, entendimiento. Ignosis, conocimiento esotérico. Ninguna era absoluta. Todas dependían de contexto, duda y reflexión constante. De pronto, sientes un peso detrás de ti. Atenea está ahí, no sabes cómo entró. Tal vez siempre estuvo, su tono es diferente esta vez casi personal. Esa túnica es la que más uso. Tú giras lentamente hacia ella, pero no tiene respuestas. Exacto, ella te observa, con una mezcla de orgullo y compasión. Los dioses, como los humanos, viven rodeados de preguntas. Algunas nos fortalecen, otras nos persiguen. La túnica parece respirar en una curiosidad excéntrica en ciertos templos órficos. Los iniciados tenían que bordar una pregunta en sus propias túnicas antes de entrar en ceremonia, pero debían hacerlo al revés, solo si eran capaces de leerla. Al salir, se consideraba que habían aprendido algo. Lo curioso es que muchos bordaban preguntas tan complejas que incluso al derecho nadie las entendía. Los historiadores todavía debaten si estas frases bordadas existían físicamente o eran más bien parte de rituales simbólicos. Algunos papiros sugieren que los filósofos jóvenes de la escuela de Platón meditaban literalmente sobre telas bordadas, tratando de traducir símbolos en ideas. Otros creen que solo era una metáfora para enseñar paciencia, pero lo importante era claro en pensar, no era un resultado. Era una costura lenta. Atenea da un paso hacia la túnica. ¿Sabes por qué no la quemo? Porque cada vez que la vuelvo a ver, la entiendo distinto. Tú no puedes evitarlo. Alargas la mano y rozas una de las frases con la yema del dedo. Y si el silencio es también una respuesta, una punzada recorre tu pecho. Tú has sentido eso. Has callado cosas pensando. Que así también hablaban la diosa Saspira. No hay nada más difícil que vivir con preguntas que nadie puede responder. Pero también no hay nada más valiente. La habitación parece recogerse un poco, como si escuchara. Tú te sientas de nuevo en Atenea. Te observa. Y por un instante no hay sueño ni vigilia. Solo tú, una túnica y una diosa que también se pregunta cosas. Entonces, sin prisa, ella dice, hay un hilo que solo tú puedes bordar. Nadie más sabrá cómo, porque nadie más tiene tus dudas exactas. Y tú entiendes que no todo en la vida son respuestas claras, túnicas gloriosas o mapas divinos. A veces, la sabiduría está en sostener la aguja y no saber por dónde empezar. Y está bien, en la túnica de las preguntas no se termina nunca. Se dobla, se guarda, se abre de nuevo, y mientras el aire vuelve a mecer las frases bordadas, tú cierras los ojos. No porque estés cansado, sino porque ahora, al fin, tienes permiso para no saber. La siguiente escena no empieza con luz, sino con sonido en un golpecito, luego otro y otro más. Como si alguien estuviera martillando suavemente una idea dentro de tu cabeza. Abres los ojos y estás en una sala diferente, más alta, más oscura. El techo no se ve. Las paredes están cubiertas con estantes que alcanzan lo invisible. Y sobre esos estantes, túnicas dobladas con una precisión casi dolorosa. No son para usar, son para recordar, Nesta, dice Atenea. Caminando a tu lado con pasos que no hacen ruido, es la galería de los errores. Tú tragas saliva instintivamente. Lo sientes en los pies, como cuando entras a una biblioteca demasiado silenciosa. Hay algo sagrado aquí, pero no porque sea perfecto. Al contrario, este es un santuario para lo que salió mal. La primera túnica que señala tiene un
borde deshilachado. El hilo se rompe a medio diseño. Planeé una tregua entre dos ciudades, dice ella, pero olvidé que los hombres temen más al vacío que a la guerra, Han. La segunda túnica parece un mapa, un laberinto sin salida. Quise enseñar estrategia y provoqué paranoia. La tercera está quemada en las esquinas. Intenté intervenir en una disputa menor. Se convirtió en una tragedia. Hecho histórico, ampliamente conocido. A los antiguos atenienses no. Solo adoraban a Atenea como diosa de la sabiduría, sino también como defensora de la ciudad. Pero no siempre fue exitosa. Hay registros de conflictos donde su intervención, o la falta de ella, causó división. No todos los templos terminaban bien. No todas las ciudades prosperaban bajo su guía. Atenea no oculta estos bordados. No los esconde, los conserva. Y tú, que también has cometido tus propios errores, sientes algo removerse en el pecho. No pena. Identificación en una curiosidad excéntrica. En algunas comunidades griegas rurales, cuando alguien fallaba públicamente, un comerciante arruinado, un maestro desacreditado, se tejía una pequeña faja con nudos torcidos llamada elicia. No sé, se colgaba discretamente en la casa como recordatorio. Aquí alguien cayó y se levantó. Tú pasas los dedos por una túnica con un búho de ojos cerrados. El bordado está mal alineado, como si el ojo hubiera sido cosido en él. Lugar equivocado y luego rehecho apresuradamente. Atenea observa en silencio a esa, dice. Fue una lección mal dada, un consejo no pedido y una consecuencia inmediata. Tú preguntas con cuidado, ¿por qué las guardas todas? Ella no responde al instante. Camina hasta el centro de la galería, donde hay un pedestal bajo, vacío. Porque si no las guardo, las repito, y ahí está el corazón de todo. Esto los dioses también necesitan memoria, también tienen vergüenza. También se arrepienten en los historiadores. Todavía debaten si los errores de los dioses eran reales o simbólicos. Algunos dicen que fueron metáforas para justificar fallos. Otros creen que los griegos entendían que incluso los seres inmortales no eran infalibles y que eso hacía a sus relatos más valiosos, que sirve más como lección a un Dios perfecto o uno que también duda. Atenea se detiene frente a ti y por primera vez su voz suena agotada. No siempre fui justa, no siempre fui sabia, pero siempre intenté aprender. Tú la miras y por un momento la imagen de la diosa se deshace un poco. No desoperes, solo cambia de textura. Ya no is. Mar, Estela. Y tú entiendes algo muy simple, muy humano. Nadie, ni siquiera una diosa, está libre de bordar su propio desastre. Te acercas al pedestal vacío. ¿Qué se pone aquí? Preguntas. Ella te responde. Si miraras la siguiente túnica, que fallan, tú te quedas quieto no por miedo, por respeto, porque ahora sabes que cada decisión, cada palabra, cada intento de enseñar puede salir mal. Y aún así, vale la pena intentarlo, Anne, y eso, justo eso te arrulla. No la perfección, sino la humildad de guardar tus errores, de mirarlos a los ojos y decir, Anaprendian, el sonido vuelve. Un hilo al tensarse, una aguja al deslizarse y tú, sin darte cuenta, cierras los ojos. Cuando vuelves a abrir los ojos, estás en una especie de terraza alta, elevada, muy por encima de cualquier suelo visible. El cielo se extiende a tu alrededor como una tela azulada recién tejida. No hay suelo, ni muros, solo una plataforma de piedra flotando en el aire y sobre ella una única túnica suspendida entre 4 pilares delgados que no parecen tocar nada. Aquí no hay ruido, ni viento, ni voz,
solo una extraña sensación de esperan. Atenea aparece a tu lado, como si siempre hubiese estado ahí. Esta vez no lleva túnica de combate, ni bordados complejos, solo una prenda lisa, sobria, sin adornos. Lo único que brilla son sus ojos, como si ahí sí vivieran todos los hilos del mundo en esta túnica, dice ella en voz muy baja. Nunca ha sido usada tite y acercos. No es blanca, no es gris, es de un color que cambia según lo mires. A veces es malva, a veces ceniza, a veces ese azul que aparece justo antes del amanecer. ¿Por qué no se ha usado?, preguntas, y ella te responde sin mirarte, porque es la túnica de la renuncia. El silencio pesa como un abrigo húmedo, un hecho histórico ampliamente conocido. Atenea fue una de las pocas deidades olímpicas que jamás tomó esposo ni consorte. Se le consideraba Partenos, virgen por elección, símbolo de independencia absoluta. Esto le dio poder y respeto, pero también la aisló. Su neutralidad era famosa. Su distancia, también. Tú rodeas la túnica. A simple vista parece vacía, pero cuando te acercas, ves que sus bordes están llenos de bordados diminutos, casi invisibles. Formas que se desvanecen, manos que no se tocan, puertas entreabiertas que jamás se cruzan. ¿Estas son decisiones no tomadas?, preguntas. Ella asiente. Caminos evitados, lazos no formados, palabras no dichas. Hay algo melancólico, parrow, no, twist, como cuando recuerdas una casa en la que nunca viviste. Una curiosidad excéntrica. En ciertas escuelas estoicas se instruía a los discípulos a abordar el contorno de objetos que habían decidido abandonar a la silueta de una copa de vino, el perfil de un amante. Se cosía el vacío como recordatorio de la elección. Estas piezas se conocían como perimnema, no por lo que contenían, sino por lo que ya no han. Tú te preguntas qué contorno bordarías tú, qué figura renunciaste a tener, un lugar, una voz, una versión de ti mismo que nunca llegó a ser. Los historiadores todavía debaten si esta parte del mito de Atenea, la renuncia voluntaria a vínculos personales, fue real o construida por la polis para crear una figura de poder desapegado. Algunos insisten en que sí amó, pero en secreto. Otros creen que, al ser una diosa de la estrategia, sus renuncias eran movimientos tácticos. El debate sigue. Tal vez también eso sea parte de su túnica. Todos los que eligen también pierden, murmura Atenea. Tú piensas en tus propias decisiones, las cosas a las que dijiste no y las que dijiste sí, sabiendo que te alejaban de algo más. La túnica flota levemente, como si respirara, y tú sabes que está llena, no de momentos vividos, sino de lo que nunca fue Anu. De alguna manera, eso también es peso. Atenea te mira por fin. Renunciar no es fracasar, es tejer un borde para no deshilacharte. Titi sientes, por primera vez en mucho tiempo, comprendido sin tener que explicar nada. No hate, solo reconocimiento. Y mientras el aire se espesa con esa pausa sagrada, la túnica de las renuncias gira suavemente, como un planeta lento que no necesita prisa. No todo lo que no ocurre es pérdida. A veces es lo que permite que lo demás tenga. Forman. Tú cierras los ojos y bordas, sin manos, el contorno de un pensamiento que decides dejar ir. La siguiente escena no comienza contigo. Comienza con un sonido, no una melodía ni un canto, sino una aguja cayendo sobre una mesa de piedra. En el clic seco, nítido, tan simple como el final de una puntada, tan absoluto como un punto final. Cuando abres los ojos, estás dentro de lo que parece un pequeño teatro, sin público ni escenario, solo un círculo de luz suave, y en el centro, una túnica. Pero esta vez no está colgada, ni doblada, ni flotando. Está terminada, puesta sobre un perfectamente centrada.
No hay más hilo suelto, ni espacio para una puntada más. Anatenea está de pie junto a ella en silencio. Su expresión es distinta, no distante. No critican, orgullosa, honesta. Dice suavemente: es la única túnica que considero completa. Titei Cercos, sin saber por qué contienes el aliento. La prenda no es grande ni suntuosa. Es sobria, elegante, equilibrada. Los búhos están bordados en espiral desde el pecho hacia el borde inferior, como una danza que se expanden entre ellos símbolos apenas visibles, ramas de olivo, formas geométricas, piezas de ajedrez antiguas, hoyos cerrados, palabras en griego antiguo, y líneas, muchas líneas, entrecruzadas, como caminos que se cruzaron en algún punto. ¿Qué representa? Preguntas. Una vida bien pensada, hecho histórico, ampliamente conocido en la tradición griega. Una vida buena no era una vida sin errores, sino una vida examinada. El concepto de eudaimonia, muchas veces traducido como felicidad, en realidad significaba florecimiento humano, alcanzar el máximo potencial a través del equilibrio entre razón, acción y piro. Era el ideal más alto. Atenea extiende una mano y toca apenas el borde de la túnica. No fue mía, dice. Fue hecha por alguien que no era Dios, ni héroe en solo humano, pero tejió su vida como si supiera que cada decisión era una costura. Tú ves los detalles ahí, remiendos sutiles, cicatrices bordadas con hilo de otro color en errores, sí, pero integrados, no borrados. A una curiosidad excéntrica, se han encontrado piezas de ropa en tumbas micénicas, con parches perfectamente visibles, cosidos con hilos de colores brillantes, en lugar de ocultarse. Algunos arqueólogos creen que era un símbolo de orgullo. El cuerpo había vivido, la prenda también. Tapar los errores era deshonrar la historia del tejido. ¿Quién la hizo? Preguntas. Atenea sonríe. Apenas no importa. Lo que importa es que lo hizo con intención en cada día. Cada silencio, cada renuncia, cada impulso contenido, cada palabra justa, cada pregunta sin respuesta, aceptada como tal. Y tú entiendes, no se trata de grandeza, ni de ser recordado. En templos se trata de atención, de presencia, de sostener el hilo con cuidado cada día. Aunque nadie mire, los historiadores todavía debaten si hubo alguna figura real en la historia griega que Atenea haya considerado su igual moral. Se mencionan nombres sabios, reyes justos, tejedoras silenciosas, pero ninguna fuente lo confirma. Algunos dicen que esa figura fue una metáfora. Otros creen que fue una manera de la diosa de recordarse a sí misma que la perfección no está en los dioses, sino en cómo los humanos viven su humanidad. Tú, sin darte cuenta, te sientas frente a la túnica no para evaluarla, para aprender en él. Hilo no brilla. La tela no canta, pero hay algo en esa simplicidad que lo dice todo. Se hizo lo que se pudo. Why say he's been? Y tú piensas, con la cabeza un poco más baja y el pecho un poco más abierto. ¿Y si eso es suficiente? Atenea se gira y empieza a caminar fuera del círculo de luz. ¿Dónde vas? Preguntas. Ella no responde, pero te lanza una última frase, suave como una costura bien hecha. El hilo nunca termina, solo cambia de aguja. Y tú te quedas en silencio en la túnica frente a ti, la historia aún vibrando en los pliegues. Y por primera vez en mucho tiempo, no sientes prisa por saber qué sigue. La luz ha cambiado otra vez. Allá no es la luz suave de un templo, ni la claridad flotante de un espacio divino. Es la penumbra cálida que se cuela por una ventana al final de la tarde. Una luz naranja que hace que todo parezca más lento, más antiguo, más real. Estás de nuevo en el taller. Las túnicas están ordenadas. Los hilos
enrollados, las agujas, dormidas. Atenea está sentada ante una mesa. No bordan, simplemente mira una tela vacía. Tú te acercas, no dices nada, pero sobre la tela virgen, justo en el centro, hay algo que no esperas. En un solo hilo a negro un fino. Tenso no siempre. Empiezo con un diseño, dice ella, casi como si pensara en voz alta. A veces solo espero a que el hilo me diga algo. Sientas frente a ella y algo dentro de ti se ablanda. Este no es un momento solemne, es un momento honesto, hecho histórico, ampliamente conocido en los antiguos griegos. Consideraban que la inspiración llamada Mausá, de donde viene Musa, no era algo que uno controlaba. Era una visita, una presencia. El artista, el poeta, el tejedor, eran solo el instrumento. No eran dueños de lo que creaban. Solo guardianes. Atenea toma el hilo con la punta de los dedos y lo levanta apenas. ¿Sabes cuál es el bordado más difícil de hacer? Tú niegas con la cabeza en el primero, porque una vez que empiezas, ya no puedes fingir que nada va a cambiar. Una pausa y el segundo más difícil es el último T. Das cuenta de lo que quiere decir no con palabras. Con el peso del momento, la historia está llegando a su final. Tu cuerpo lo sabe, tus pensamientos lo sienten, como si los hilos en tu propia espalda se estuvieran aflojando en una curiosidad excéntrica. En la isla de Dilos, las bordadoras más experimentadas cerraban cada túnica con una puntada final que no se veía a simple vista. La llamaban la ausencia intencional, un espacio diminuto donde el bordado se detenía a propósito. ¿Por qué? Porque se creía que ninguna obra debía completarse del todo. Solo los dioses podían terminar algo sin huecos. Los humanos, decían, deben dejar siempre espacio para el alma. Atenea te muestra un pequeño círculo en el borde de la tela, apenas un hilo suelto. No lo cortaré. Ese será tu hueco. Tú no sabes qué responder. No necesitas hacerlo. Los historiadores todavía debaten si las túnicas de Atenea eran metáforas vivas o si realmente existieron en algún plano de lo real. Algunos piensan que eran objetos sagrados, ocultos en templos. Otros creen que la diosa tejía ideas, no tela. Pero lo cierto es esto, a lo que se recuerda, de alguna manera, fue Anitu. Recordarás esto, aunque no sepas si fue sueño, mito o algo entre ambos. Atenea comienza a enrollar el hilo en su rostro es sereno. La tarea ha terminado. Por ahora, tú te pones de pie, no porque debas irte, sino porque todo en ti lo sabe. Es hora. La luz se inclina aún más. La tela queda sola, una promesa sin forma. Y cuando das un último vistazo al taller, ves, colgando entre todas las túnicas, una más, aún en proceso. Una con un espacio en blanco justo en el pecho. Tu espacio, Atenea, sin mirarte. Murmura. Regresa cuando tengas algo que contar. Yo te estaré escuchando. Te encuentras en el umbral de una puerta que no sabías que existía. No es de mármol ni de oro, no. Brilla, no ruge. Es una simple cortina de lino gastada en los bordes, como si cientos de manos la hubieran apartado antes que tú. No sabes si está saliendo o entrando, pero sabes que cruzarla es inevitable. La cortina se mueve con un viento suave. Del otro lado hay una colina, y sobre esa colina, un árbol. Sí, un árbol. En medio de todo este universo de telas, túnicas y talleres, un árbol común. Pero no es cualquier árbol, es un olivón. Y bajo él, una pequeña banca, y sobre la banca, doblada con cuidado, una última túnica. Tú caminas hacia ella, con pasos más lentos que nunca. Atenea está allí, de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No dice nada al principio, solo mira el olivo, como si le estuviera enseñando algo invisible. Dice al fin,
Es la túnica que no necesita bordado, tú la miras, esperando ver una prenda en blanco, pero no lo oís. No, esta vez tampoco decorada, simplemente está, y tú entiendes, hecho histórico ampliamente conocido. En las Panateneas, las festividades en honor a Atenea, cada 4 años se tejía un manto nuevo llamado peplo, que se le ofrecía como símbolo de gratitud colectiva. Pero en una versión poco conocida del ritual, existía también un segundo manto, sin adornos, sin historias, sin escenas épicas, un peplo silencioso, tejido con el mismo cuidado, pero para nadie, los sabios decían que era el regalo al pensamiento. Una túnica no para usarse, sino para recordarte que, incluso sin adornos, tienes valor. Atenea se sienta en la banca y señala el lugar junto a ella. Tú te sientas y el viento mece las ramas del olivo. Las hojas suenan como pequeños hilos rozándose entre sí, una curiosidad excéntrica. Algunos artesanos atenienses juraban que podían escuchar sus propias túnicas una vez terminada. Decían que el viento entre las fibras hablaba, que el silencio entre las puntadas era el verdadero mensaje, que cuanto menos tenía un bordado, más profundo era su sonido. Atenea, mira al frente. No necesitas bordar siempre, no necesitas corregir cada error, no necesitas saber qué significa todo. Su voz ya no es sabia ni divina, es humana y cercana, como si hablara a alguien que no necesita explicaciones. A los historiadores todavía debaten si Atenea alguna vez fue vista llorar. Algunos juran que hay relieves donde sus ojos están apenas húmedos. Otros dicen que es solo un efecto del mármol envejecido. Pero tú, sentado aquí, piensas, no importa en hay emociones que no necesitan tallarse para saberse reales. El sol está bajando, tú tocas la tela. Es cálida y tiene un peso sereno, como si recogiera todos los hilos anteriores, pero los mantuviera dormidos, no olvidados, solo en pausa. Atenea se pone de pie. Has caminado bien, dice a mí. Has escuchado, es basta. Y entonces se va, no con luz, no con trueno en solo. Se aleja, y tú, con los ojos medio cerrados, te recuestas bajo el olivo. El zumbido de las hojas, el aire tibio, el mundo sin prisa. Y justo antes de quedarte dormido, una última frase flota en tu mente. Como un bordado final, no todo lo que vales necesita verse.